De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a su canal de regreso a las sendas antiguas. Vamos a tomar esta presentación con el título de El Jesús judío, como un rabino ortodoxo y fariseo. Este título de esta presentación tiene que ver con este Jesús que está en el Nuevo Testamento, que habla y se comporta como un judío, no como otro Jesús que hay en el mismo Nuevo Testamento, que habla como un no judío, sino como un pagano. Entonces, por eso hacemos esta diferencia al comienzo. Vamos a hablar del Jesús judío, el Jesús rabino, ortodoxo y fariseo. Y esto obviamente contradice el mensaje del Nuevo Testamento griego. Vamos a ver qué era lo que él hacía, cómo se portaba y cuáles son las características que lo identifican a él como el Jesús judío. Oraba regularmente en una sinagoga. Eso está en Lucas 3:16. O sea que Jesús judío conoció sinagogas, él no conoció iglesias. Llevaba los tzitzit, que son los flecos que van en las orillas de la ropa, que era un mandamiento, los tzitzit. Eso tenemos ejemplos en Mateo capítulo 9, versículo 20 y Lucas 8:43. También celebró las fiestas judías, como lo tenemos en Juan 10:22 y en Marcos 14:12. También este Jesús judío fue circuncidado a los 8 días, según Lucas 2:21, como lo manda la Torá. Observó las leyes judías de purificación. Esto aparece en Mateo capítulo 8, versículo 4 y en Lucas 5:14. Muy importante este punto, y es que este Jesús judío enseñó que la salvación se obtiene por guardar los mandamientos. Jesús no está hablando de ninguna fe, no está hablando de ninguna gracia, está hablando de cómo se salva el ser humano, tanto los judíos como los no judíos. Así que él enseñó que la salvación se obtiene por guardar los mandamientos de Dios que están en la Torá. Esto lo encontramos en Lucas 11, 27 y 28, en Marcos 10, versículos 17 al 31 y en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 19. Obviamente, cuando el joven rico le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió, guarda los mandamientos. Jesús nunca le dijo que había que creer en él para que fuera salvo o para que accediera a la vida eterna. Entonces, aquí tenemos una clara distinción de esto que el Jesús judío enseñó, que es muy diferente a lo que Pablo enseña, que ya los mandamientos no están vigentes, que ya hay que acogerse a la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso obviamente es una falsa enseñanza. Bueno, también Jesús el judío citó el mandamiento más importante. El mandamiento más importante es el Shema. El Shema quiere decir, Shema Israel quiere decir, oye Israel. Shema Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Uno, no son tres, no son dos, es uno. Y este Shema
es nuestra figura central de la liturgia y era y fue concebido como la figura central de la liturgia farisea. Así que esto lo encontramos en Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31. También el Shema nos induce siempre, cuando lo recitamos diariamente, 2, 3 veces al día, estamos reconociendo la unicidad de nuestro Creador, que Él es uno. Luego, esto es importante en nuestra vida diaria. Todos los días lo recitamos. También vemos que el Jesús judío dijo que el sábado, el Shabbat, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy mal interpretado en el Nuevo Testamento. Aquí, y esta es una tradición farisea. Esto que está citando Jesús es una tradición de los fariseos. Cuando dice el Shabbat o el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Quiere decir que el hombre es más importante, que la vida del ser humano es más importante que el Shabbat, que el sábado. Entonces, el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre tuviera oportunidad de comunicarse y respetar ese día de la creación a su creador. Y que el hombre no fue hecho para el sábado, sino que el sábado fue hecho para el ser humano. Y es ahí donde vemos que, y en el fariseísmo se considera que la vida del ser humano tiene preeminencia sobre el Shabbat. Luego, es muy importante cuando Jesús dice el Hijo del Hombre. Cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, está hablando del ser humano, no de él, no de él. Es del ser humano en general. El Hijo del Hombre es todo el ser humano, todos los seres humanos. Entonces, lo han tomado muy mal en el cristianismo para decir que Jesús es el Señor del sábado. No, todos los seres humanos somos acogidos y fuimos creados de la misma forma para honrar a nuestro Creador. Y el sábado es una señal, y el sábado es una señal de la creación, de esta creación en la cual nosotros somos unos actores. Luego, esto es muy importante, y una vez más, ya dije que esta es una tradición farisea que está en Yoma 8:6, y también lo tenemos en Marcos 18:28. Luego aquí vemos que Jesús no se inventó esto, Jesús no lo dijo por primera vez, eso ya era una tradición en el fariseísmo. Otro punto es que a Jesús lo llamaban rabí. Rabí quiere decir mi maestro, o rabino o maestro. Es un título fariseo para los maestros y predicadores de la Torá. Esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 8, versículo 19, en Mateo capítulo 9, versículo 11, en Mateo capítulo 12, versículo 38 y en Lucas capítulo 5, versículo 5. También, aquí hay algo muy importante en este punto. Jesús prohibió a sus discípulos predicar a los gentiles. Aquí encontramos otro gran error y una manipulación de las palabras de Jesús que están en el Nuevo Testamento. Jesús prohibió a sus discípulos predicar a los gentiles. Eso lo tienen en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Y el mismo Jesús dijo que él no vino a predicar a los gentiles. Eso lo tienen en Mateo capítulo 15, versículo 24, donde dice:
yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A qué se refieren las ovejas perdidas? A todos los israelitas que estaban dispersos en la diáspora, en regiones fuera de Judea, de Israel. A ellos se refiere Jesús. Él no está hablando de gentiles. Inclusive, Jesús solamente tuvo 4 encuentros con gentiles. Y estos encuentros con estos gentiles fueron encuentros no que él haya buscado, pero que sucedieron. Tenemos el caso de la mujer sirofenicia, donde Jesús no le hacía caso y ella le rogaba que curara a su hija. Y Jesús le repitió que ahí donde le dice que él no fue enviado él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiere decir que él no fue enviado a esta mujer sirofenicia, que no era israelita. Y es cuando Jesús dice que no era correcto echar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Los perrillos significaban los gentiles. Entonces, tomen ustedes estas palabras por lo que está escrito ahí. Jesús no vino a predicar a los gentiles. Y el tema de Pablo es falso. Jesús nunca envió a Pablo porque ni siquiera conoció a Pablo. Entonces, no había necesidad de que Jesús enviara a nadie a predicar a los gentiles, porque los gentiles podían hacerse parte de Israel, ya sea por conversión o por aceptación de las 7 leyes noágidas. Entonces, no había ningún obstáculo para los gentiles. Pero el tema de Pablo fue algo que Pablo se inventó con una aparición, con un camino a Damasco que está lleno de errores y contradicciones, que no tiene sentido, porque si Jesús hubiera venido a predicar a los gentiles, él podría haber mandado a alguien que él ya había conocido como hubiese sido uno de sus discípulos. ¿Por qué iba a enviar a un Pablo, a una persona que nunca conoció a Jesús? No tiene sentido. Bien. También decimos que Jesús manifiesta públicamente que cree en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios a quien Jesús invocaba, porque Jesús invocaba a Dios, quien fue el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese es el Dios de los patriarcas. De manera que Jesús está aquí. Eso lo tienen ustedes en Mateo 22:32. Luego, Jesús no es un ser divino, fue un predicador del siglo I. Fue un rabino, y fue un rabino ortodoxo. Y fue un rabino fariseo, como hemos visto, porque él utilizó frases y dichos fariseos de liturgia para comunicar lo que él tenía que comunicar. Tampoco Jesús vino a abolir la ley o los profetas, sino vino a cumplir la ley para darnos un ejemplo de que la ley se puede cumplir. No como dicen en el cristianismo, que como él ya la cumplió, usted no tiene que cumplirla. No, eso no es correcto. Eso está equivocado. Jesús vino a mostrar que sí se podía cumplir. La Biblia hebrea especifica que la ley de Dios sí se puede cumplir. Dios no sería un Dios justo si hubiera dado mandamientos que el ser humano no puede cumplir. Eso es lógico, eso es coherente. Luego, los mandamientos que Dios le dio a la humanidad son mandamientos que la humanidad puede cumplir. De otra manera, no se los hubiera dado. Un ejemplo lo encuentran en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, cuando Dios se dirige a Caín, quien estaba pensando en matar a su hermano Abel, y le dice: tenga cuidado con el pecado porque está a la puerta. O sea,
¿Por qué? Porque Caín ya estaba pensando, imaginando matar a su hermano. Y Dios le dijo, tenga cuidado porque el pecado lo está acechando a usted. El pecado acecha a una persona cuando la persona admite, permite que su imaginación piense violar la ley. Y Caín estaba en ese momento, en esa situación, y por eso Dios le dijo, tenga cuidado. Y le dijo, pero usted puede dominarlo. Cuando Dios le dice a Caín que él puede dominar el pecado, eso nos da a entender que el ser humano sí puede dominar el pecado. Y hay otra parte en Deuteronomio capítulo 30, versículos 10 al 16, donde Dios dice que los mandamientos no están lejos, para que el ser humano diga, ay, pero es que uno están tan lejos que no los puedo cumplir. Los mandamientos no están en el cielo, ni están lejos en el mar. Están muy cerca de la persona, están en la boca y en el corazón de la persona, para que los cumpla. Dice, para que los cumpla. O sea que sí se pueden cumplir. Eso fue lo que Jesús dijo y lo dejó muy claro en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Dijo que los mandamientos estarían vigentes hasta que pase el cielo y la tierra. Y el cielo y la tierra no han dejado de existir. Luego los mandamientos aún hoy en día están vigentes. Contrario a lo que enseña el Nuevo Testamento. Contrario. Vemos que Jesús observó la fiesta de Hanukkah, lo tenemos en Juan 10, 22. También observó la fiesta de los tabernáculos, lo tienen en Juan 7, de 2 a 14. Y también decimos que él era fariseo. ¿Será que hay alguna prueba de que Jesús era fariseo? Claro que sí. Aparte de los dichos que él tenía que eran de origen fariseo. Los fariseos nunca persiguieron a Jesús. Esa es una mentira del Nuevo Testamento. Porque si Jesús era fariseo, ¿cómo los mismos fariseos lo iban a perseguir? Inclusive los mismos fariseos en Lucas 13:31 le aconsejan que se vaya a Jerusalén porque corría peligro de sus enemigos. Los mismos fariseos le aconsejan que deje Jerusalén, que se vaya porque están intentando matarlo. Entonces, si los fariseos le advirtieron a Jesús, pues ellos no podían ser los que lo estaban persiguiendo. Pero esa es una historia inventada en el Nuevo Testamento para darle cabida a Pablo. Los verdaderos enemigos de Jesús no eran los fariseos. Podrían ser los saduceos, mas no los fariseos. Entonces, aquí encontramos muchas cosas que las personas del común, no, porque lo han estudiado, no conocen. Ahora, si Jesús era un maestro fariseo, ¿por qué tenía enemigos judíos? No había ninguna razón. Porque Jesús, así sea equivocadamente, él pensó que él era el Mesías. Bueno, y todos estaban esperando un Mesías para esa época. Los mismos fariseos estaban esperando un Mesías. Entonces, si él era fariseo y él pensó que era el Mesías, los fariseos deberían estar en común acuerdo con él. ¿Para qué? Para poder salir del yugo romano, de ese tipo de esclavitud romana en que estaba Israel en ese momento. La región de Judea más específicamente. Entonces no había ninguna razón para perseguir a Jesús. Si fue porque Jesús se quiso proclamar Mesías, eso no era ningún pecado, eso no era nada fuera de lo ordinario. Muchos existieron pretendientes a Mesías antes de Jesús y existieron pretendientes a Mesías después de Jesús. Entonces, no tiene ningún sentido de que los fariseos hayan perseguido a Jesús cuando él mismo era un fariseo. Bueno, también se nos muestra Nicodemo que era un fariseo admirador de Jesús. Bueno, entonces aquí vemos que los mismos miembros del Sanedrín estaban de acuerdo con Jesús. No había ninguna forma de persecución.
También tenemos otro ejemplo en Hechos capítulo 5, versículo 38, donde Gamaliel, que era el jefe fariseo del Sanedrín, dejó libres a los apóstoles de Jesús cuando fueron acusados de estar predicando sobre Jesús. Gamaliel los dejó libres. Aquí este es un testimonio de que los fariseos no perseguían a los seguidores de Jesús. Hechos 5, 38. Bueno, y tenemos otra parte en que Jesús no pudo ir contra la ley. Cuando en Mateo 5, 43 dice que aborrecerás a tu enemigo, porque en Levítico 19 y 18 no dice eso. Luego este es un añadido, una tergiversación de los versículos de la Biblia hebrea. Entonces aquí tenemos que es muy importante que ustedes en el cristianismo conozcan a ese Jesús judío que está entrelazado en todas las tergiversaciones, historias y eventos ficticios del Nuevo Testamento, y que está mezclado con otro Jesús que habló como un no judío, que fue una invención de Pablo. Entonces, por eso estos datos que yo les estoy dando ahorita identifican al verdadero Jesús judío, quien fue un rabino judío, ortodoxo y fariseo. Hay cosas que en el Nuevo Testamento están como que Jesús las dijo, pero hay muchas de esas cosas. Si Jesús era judío, era fariseo y era un rabino, maestro de la Torá, nunca pudo haberlas dicho, porque eso habría ido en contra de su mismo judaísmo. Así que yo los voy a dejar por ahora para que ustedes estudien, mediten y compartan esta información con otras personas. Les agradezco mucho sus comentarios y todos los comentarios los respondo y quedaremos atentos para otra presentación. Muchas gracias. Shalom.